Muy buenas tardes a todos en Lima, Perú. Muy buenas noches en España. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de nuestra serie de Medicina del Sueño, que hemos empezado desde marzo con el evento especial de Medicina del Sueño en marzo. Ya este es nuestro cuarto webinar que está dedicado básicamente a ayudar a que las personas sepan más sobre el buen dormir y cuándo hacer un manejo médico en ciertas condiciones. Nos acompaña nuevamente a la doctora Celia García Malo. Muchas gracias por tu apoyo como moderadora. Es Muchas doctora gracias, nutrióloga. a pesar de mi voz, que te oigo muy poco bien. Gracias. Sí, no te preocupes. Es de CISNE, Centro Médico dedicado exclusivamente a ayudar a personas con problemas de los desórdenes del sueño en España. Y en este caso también, de mi parte, soy especialista de RES, Centro Médico dedicado exclusivamente a trastorno del sueño en Perú. Y tenemos la oportunidad de contar en esta ponencia con el doctor Alexander Bunge, otorrinolaringólogo. Es procedente de Alemania. Hizo su escuela de medicina en Guatemala. De ahí se entrenó en Alemania en otorrinolaringología y tuvo un máster en medicina del sueño en España. Tiene una amplia experiencia en el área de otorrinolaringología y la apasiona el área de medicina del sueño. Me está dando esta interesante charla sobre la importancia del otorrinolaringólogo en el tratamiento de la apnea del sueño. Y sin más demora, te cedo el paso a Alexander, que nos deje esta gran charla y vamos avanzando y responder las dudas de todas las personas que tengan alguna duda. Se va a hacer al final de la charla. Puede ser escrito o levantan la mano y gustosamente vamos a hacer que el doctor Alexander responda a sus dudas. Listo, Alexander, gracias. Muchas gracias por la invitación, Eduardo y Celia, por poder estar con ustedes el día de hoy. Entonces, solo quería decir, no tengo ningún conflicto de interés en esta plática. Mi trayectoria ya la comentó Eduardo, pero soy egresado de la Facultad de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Luego hice la especialidad de otorrinolaringología en Alemania, en el Hospital Universitario de Düsseldorf. Y luego también cursé un máster de medicina del sueño en la Universidad Europea en Madrid. Y ahora me dedico a la otorrinolaringología en el área de Valencia, España. Aquí es mi equipo de trabajo, en los otorrinos que estamos aquí en el Hospital Quirón, Valencia. Y hay una imagen de Valencia, de la ciudad, para los que no conocen, para que los invito a conocer, que es una ciudad muy bonita. Vamos a hablar un poquito de el rol del otorrino. Entonces, en la cirugía o en la apnea obstructiva del sueño, algo muy importante que es un objetivo que siempre tratamos de alcanzar es que el trabajo debe ser multidisciplinar, quiere decir que hay que abarcar con varias especialidades, con neumología, con neurología, con psiquiatría, otorrino, y también con dentistas, con maxilofaciales, porque es un tema multifactorial y, como dice la imagen del lado derecho, one size doesn't fit all. O sea, esto es una medicina que no es que a todo el mundo se le pueda dar el mismo tratamiento, sino que hay que buscar siempre individualmente qué es la terapia que mejor le va a ir a este paciente. Entonces tenemos que estudiar y hacerle como un traje hecho a la medida, ¿ya? Y eso es lo que más le va a funcionar a los pacientes. Entonces, un poco el repaso de lo que vamos a hablar hoy, que es la apnea del sueño. Vamos a ver qué es lo que nosotros como otorrinos vemos, evaluación de la vía aérea superior en la consulta y en quirófano, y después vamos a hablar de los diferentes tipos de tratamiento que existen. No vamos a abarcar todos porque si no estaríamos aquí hablando hasta mañana, pero más o menos los principales, y al final pues vamos a resolver dudas que tenga cualquier persona. Entonces, ¿qué es la apnea obstructiva del sueño? Pues al final es un problema que tiene una prevalencia mundial más o menos del 13% de la población. ¿Qué significa apnea y hipopnea? Pues una pausa de respiración, ¿sí? Una pausa o como que decremento del flujo aéreo de la vía aérea. ¿Cómo se diagnostica? Pues como vemos aquí en esta imagen, ya con una prueba de sueño que se ponen varios sensores que miden la tensión arterial, la saturación de oxígeno, en algunos dispositivos se miden las ondas cerebrales, el flujo nasal, la frecuencia cardíaca, la postura, en qué postura está durmiendo el paciente, si está boca arriba, boca abajo, de lado. Son varios parámetros que se miden en estas pruebas, ¿sí? Entonces, con este tipo de diagnóstico o este tipo de prueba podemos llegar al diagnóstico que el paciente presenta una apnea obstructiva del sueño. Entonces,
se categoriza por, dependiendo de su intensidad, si es leve, moderada o severa, y eso depende de cuántos eventos tenga de apneas o hipoapneas por hora. Por ejemplo, 5 a 15 eventos por hora es leve, moderada es de 15 a 30 eventos por hora, y severa más de 30. Quiere decir que más o menos cada 2 minutos o más frecuente está teniendo una pausa de respiración. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen la apnea obstructiva del sueño? Pues tienen un aumento del riesgo cardiovascular, tienen un aumento de accidentes de tráfico y de accidentes laborales, porque como estos pacientes no descansan bien, pues están cansados y tienen más somnolencia durante el día, tienen más riesgo de tener algún tipo de percance de esto. La falta de sueño puede llevar a depresión, también a neurodegeneración, y también se ha visto que también aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene el paciente a la consulta de otorrino? Entonces, yo como otorrino, pues tengo en esta categoría dos tipos de pacientes, ¿ya? Un paciente que viene sin estudios previos, que me dice, mire, doctor, yo vengo porque ronco o vengo porque tengo apneas. Entonces, pues obviamente este tipo de paciente nosotros le vamos a hacer una evaluación y luego vamos a solicitar esta prueba de sueño. Luego está el paciente que ya está diagnosticado, que viene derivado de otro especialista y dice, pásate con el otorrino porque tenemos que valorar si hay alguna alternativa o si la mascarilla que te vamos a recetar funciona bien. La mascarilla vamos a hablarlo un poco más adelante. Entonces, lo que hacemos es, con este paciente, es valorar las diferentes terapias que hay, ¿ya? Entonces, nosotros como otorrino, pues cuando el paciente viene a la consulta, lo vamos a evaluar y vamos a primero escuchar su historia, que nos cuenta. Muchas veces viene también con la pareja, que la pareja es la que se queja de que el paciente está roncando. Entonces vamos a tomarle su historia, vamos a preguntarle también sus hábitos de sueño, a qué hora se acuesta, a qué hora se despierta, si trabaja por turnos, si toma alguna medicación, si consume alcohol o si consume o si si fuma, que son cosas que pueden alterar el sueño. Luego, muy importante, el peso, la talla para sacar el índice de masa corporal, la circunferencia del cuello. Y también tenemos ciertas encuestas, que son encuestas estandarizadas, que son preguntas para ver si el paciente tiene una somnolencia anómala. Entonces, son preguntas como se queda viendo, si se está sentado en la tarde viendo la televisión, se queda dormido fácilmente. Ciertas preguntas que hacemos al final nos dan un valor, entonces sabemos si el paciente tiene una somnolencia anómala. Luego, muy importante, pues lo que tenemos que valorar es la nariz, la boca, la orofaringe, la hipofaringe, la laringe y también el perfil del paciente. Entonces, en la nariz, cuando hablamos de la nariz, lo que queremos ver es primero la válvula nasal. La válvula nasal es la entrada de la nariz. Si el paciente tiene un colapso de válvula, como vemos en esta imagen, eso lo tienen cuando hacen una inspiración forzada. Si tiene un colapso de válvula, puede ser que tenga una deficiencia y una insuficiencia respiratoria. Luego vamos a valorarle el tabique nasal, porque el tabique nasal, si está muy torcido, les puede producir también una obstrucción nasal. Luego los cornetes, que son parte de la nariz, también se llaman turbinas nasales. Si están muy grandes, también les puede producir este tipo de problema, de que no respiran bien. O también otras enfermedades como la poliposis nasal, que también quita espacio en la fosa nasal y nos da problemas para respirar. Luego, vamos a ver la cavidad oral. Ya nosotros vamos a valorar cómo está el paladar, ¿ya? Cómo están las amígdalas, como en esta imagen, es un paciente que tiene unas amígdalas bastante grandes. En el paladar, si tenemos mucho espacio para donde vemos la pared posterior de la faringe, si vemos la campanilla, cuando el paciente abre la boca, le decimos, saque la lengua. Queremos ver si vemos la úvula, si vemos la pared de atrás de la faringe, si vemos, o si solo vemos el paladar duro. Eso, dependiendo de esos hallazgos, vamos a ver si el paciente tiene más o menos riesgos de tener apnea o ronquidos, ¿sí? Por ejemplo, este paciente tiene unas amígdalas enormes, probablemente tiene ronquidos. Y este paciente, probablemente quitándole las amígdalas, se resolvería su problema, ¿eh? También vamos a ver la lengua, la postura de la lengua. Son hallazgos que tenemos que tener en cuenta. Luego, vamos a ver la laringe. Eso lo vemos con un fibroscopio, que es una camarita que metemos por la nariz para ver cómo está la base de la lengua, que es esta parte, cómo está la epiglotis, que es esto de aquí, y cómo están las cuerdas vocales. Todo eso es importante para ver, porque esta es la vía aérea, ¿ya? Aquí entramos a los pulmones. Este paciente, pues, está de maravilla. Entonces, eso es una evaluación que vamos a hacer en la consulta. Luego, los pacientes
que queremos evaluar en quirófano. ¿Por qué lo queremos evaluar en quirófano? Porque en quirófano lo que podemos hacer es algo que se llama una Drug-Induced Sleep Endoscopy, en español somnoscopia. Lo que hacemos con el paciente es ponerlo a dormir y ponerlo a roncar. Entonces nosotros queremos ver en dónde está su problema, porque hay diferentes como niveles donde puede presentarse el problema, y nosotros lo que queremos es buscar exactamente dónde está ese problema. Entonces, aquí tenemos unos videos de unas endoscopías de sueño. Entonces el paciente aquí está dormido, está roncando, y vemos, este es el paladar, esta es la campanilla. Aquí abajo se ve la epiglotis y esta es la pared posterior de la faringe, ¿ya? Entonces vemos que este paciente tiene un patrón de colapso en la parte del paladar. Por ejemplo, este paciente tiene un patrón donde se ve que se cierran las paredes, ¿ya? De los lados, ¿ya? Es un patrón concéntrico. Entonces, y así podemos ver diferentes patrones, y entonces dependiendo de cada patrón tenemos que hacerle diferentes medidas, ¿ya? De terapia. Luego tenemos, por ejemplo, este paciente se le cierra la epiglotis, que es como una tapadera que tenemos en la laringe, y vemos que se le cierra, ¿ya? Entonces este paciente va a tener diferente terapia que los demás que hemos visto antes, ¿eh? Entonces ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de tratamiento que tenemos para los pacientes con apnea de sueño. Entonces, la terapia estándar, pues es una terapia con el CPAP, que el CPAP es una mascarilla de presión positiva. El problema que tenemos con el CPAP es que más o menos un 30 a 40% de los pacientes no lo toleran por alguna razón, porque les da claustrofobia, porque no les entra bien el aire, porque se les escapa el aire. Hay un montón de razones por las cuales pueden no tolerar esta terapia. Entonces, si tenemos una prevalencia de 13% más o menos a nivel mundial, y de estos 13%, un 60 a 70% lo toleran, quiere decir que estamos dejando 30% de las pacientes sin tratar, solo porque no toleran el CPAP. Entonces, ahí es cuando tenemos que buscar alguna alternativa. El CPAP es el estándar de oro de tratamiento, ¿ya? Quiere decir que esto es la primera línea de tratamiento para un paciente que tiene una apnea moderada o severa, y eso es lo primero que se le debe ofrecer al paciente. Pero hay muchos pacientes que al final buscan alguna otra solución. Dicen, yo no quiero estar toda la vida con un aparato así, yo no quiero vivir con una mascarilla, yo viajo mucho, no puedo estar llevando este aparato para arriba y para abajo. Entonces, pues ahí es cuando tenemos que buscar unas alternativas de tratamiento. Entonces, otra opción es algo para pacientes con una apnea leve o moderada, es la terapia posicional. En la terapia posicional, nosotros cuando hacemos el estudio de sueño, al final nos dice si el paciente está roncando cuando está boca arriba o si está de lado. Entonces, si tenemos un paciente que ronca principalmente estando boca arriba, pues podemos ofrecer este tipo de dispositivos. Este se llama Night Balance, que es un cinturón que el paciente se coloca a la hora de dormir, y este impide que el paciente duerma boca arriba. Entonces, cuando el paciente está boca arriba, le produce un estímulo, una vibración, y hace que automáticamente el paciente se gire hacia un lado. Entonces, el paciente al final, poniéndose de lado, se abre la vía aérea, y con eso solucionamos el problema. Entonces, este paciente no tiene que utilizar la mascarita de CPAP. Luego, tenemos también las férulas de avance mandibular. Eso es para pacientes que tienen un problema en la base de la lengua. Ya nosotros, cuando hacemos la endoscopía de sueño, podemos ver si el paciente tiene un problema de la base de la lengua, y con nosotros en la misma exploración le hacemos un avanzamiento y avanzamos un poco la mandíbula y vemos si en ese momento se abre la vía aérea. Si el paciente tiene esa apertura, nosotros le podemos decir al paciente, pues mira, una terapia que te va a ayudar es la férula de avance mandibular. Entonces, esa férula lo que hace es protruir la mandíbula y de esa forma abrir la vía aérea. Otra terapia que se ha establecido que funciona muy bien para pacientes de apneas leves o moderadas es la terapia miofuncional. Ya, la terapia miofuncional lo que quiere decir es estimular y ejercitar los músculos de la vía aérea, la lengua, y para eso hay un médico aquí en España que desarrolló una aplicación que se llama Airway Gym. Entonces lo que hace, ahí se ve en la imagen, es una aplicación que te hace hacer ciertos ejercicios con la lengua, y eso se ha demostrado que sí funciona para pacientes que tienen algún problema de apnea leve o moderada, y también depende, hay que valorar si tienen algún problema de tono muscular, que ya habría que ejercitar eso un poco más.
Luego, nosotros como otorrinos, pues tenemos que ya le podemos ofrecer, aparte de los dispositivos, pues están las cirugías, ¿ya? Entonces, las cirugías, nosotros, cuando el paciente no tolera el aparato de CPAP, están las faringoplastias, ¿ya? Las faringoplastias son cirugías que lo que hacemos es remodelar la vía aérea superior, el paladar, las amígdalas, y eso funciona para algunos pacientes, ¿ya? Tiene también una tasa de éxito más o menos un 70-80%. El problema que es una cirugía que es muy dolorosa, más o menos 2 semanas de un dolor insoportable porque estamos operando en el área de la faringe y nosotros tenemos que deglutir todo este tiempo. O sea, después de la cirugía el paciente tiene que seguir ingiriendo líquidos, tiene que seguir tragando su saliva, tiene que seguir alimentándose y eso, el hecho de la deglución, el acto de deglución es muy doloroso para estos pacientes. Por lo tanto, algunos pacientes se asustan, ¿ya? Aparte, tiene también sus complicaciones, ¿ya? El paciente puede tener insuficiencia velopalatina, quiere decir que cuando al final ingiere líquidos, los líquidos se le van a la nariz. Son complicaciones que pueden pasar, eso es temporal, pero hay ciertas cosas que no convence al 100% de los pacientes. Luego, tenemos la cirugía nasal. ¿Ya? La cirugía nasal, para que el aire entre bien hacia los pulmones, el primer paso es la nariz, ¿ya? Si la nariz está obstruida, pues el paciente puede estar roncando, ya el flujo aéreo no va a llegar óptimamente hacia la vía aérea si tenemos un problema al inicio. Entonces, es muy importante valorar lo que había dicho inicialmente, ya la válvula nasal. Entonces nosotros podemos corregir ya sea la válvula nasal, podemos reducir el tamaño de los cornetes. En este caso la imagen que se ve es un tabique nasal, que es un cartílago que tenemos en la nariz, que se puede rectificar. Y los cornetes, que son estos, se pueden reducir de tamaño para que haya más espacio para que el paciente pueda respirar. Esto también es importante para los pacientes que están con la terapia del CPAP, ¿ya? El CPAP, el aparato de la presión positiva. Si tenemos un paciente que tiene un CPAP, pero tiene una obstrucción nasal, pues no vamos a poder que se adapte a ese aparato, porque no le pasa bien el aire. Entonces, este paciente también hay que valorarle la nariz y ver si hay necesidad de hacerle una corrección a nivel de la nariz. Luego tenemos el implante del hipogloso, ¿ya? Eso es como lo más moderno que hay ahora, que es un neuroestimulador, que lo que hace, aquí vemos en esta imagen, es un estimulador que lo que hace es abrir la vía aérea, ¿ya? Se conecta a un nervio que se llama hipogloso y este nervio lo que hace es protruir la lengua. Entonces, tiene un sensor de respiración. Este sensor detecta cuando el paciente está dormido y hace un esfuerzo inspiratorio, luego manda una señal hacia el estimulador y entonces abre la vía aérea, protruyendo la lengua. Entonces, esta es una terapia que en Estados Unidos y en Alemania ya está bastante establecida como una terapia alternativa para la apnea obstructiva del sueño. Y ahora está como creciendo aquí en Europa y mundialmente creo que en unos 10 a 15 años va a ser algo mucho más popular, porque es una terapia que sí tiene una tasa de éxito más o menos de un 85% y no tenemos ese problema del dolor, porque es una cirugía que es relativamente indolora. Entonces, los pacientes no tienen ese remodelamiento de la vía aérea que sí es muy doloroso, ¿ya? Entonces, este dispositivo, pues, es lo más moderno. El problema de esto es el precio, ¿ya? Obviamente, comparando este tipo de cirugía con una cirugía nasal o una faringoplastia, pues es mucho más elevado. Entonces, ya que el dispositivo es caro, entonces eleva mucho el precio y esto, pues, supone un inconveniente para muchos pacientes o para algunos seguros de salud. Entonces, pero esta terapia es lo más moderno que hay y es bastante eficaz. Entonces, muchas gracias. Aquí di una breve plática de todo lo que abarcamos. Obviamente podemos llegar a hablar horas de horas del mismo tema, pero yo creo que me gustaría dejar el espacio para dudas ya de los participantes para poder así resolver cualquier duda que se presente. Excelente presentación, Alexander, muchas gracias. Bien resumido, conciso sobre el tema.
Si tienen alguna duda, ahí les presento al doctor César Liendo, es peruano que practica en Estados Unidos, tiene amplia experiencia en medicina del sueño y tiene como siempre va a hacer un aporte. Así que, César, un momento, déjame para que puedas preguntar a tu pregunta. Hola, César. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor. Ha sido muy completa su presentación. Muchas gracias. Una de las cosas que nosotros nos encontramos en el camino, o sea, comenzamos la terapia con CPAP y nos encontramos problemas del punto de vista otorrino que muchas veces precluyen que los pacientes usen las máquinas. Uno es la patología nasal, que muchas veces hay desviación del septum y el septum se va hacia el lado derecho, digamos, y el cornete izquierdo crece porque hay más espacio, crece más. Eso es un problema. El otro problema que nos encontramos desde el punto de vista otorrino es la formación pátulos de la trompa de Eustaquio. Y hay muchos pacientes que cuando uno usa terapia nasal o oronasal, parte de la presión se va hacia el oído medio. Y la otra entidad que, digamos, emerge es en los pacientes que cuando usan el CPAP se produce un grado de choking con el uso del CPAP por el aire, y esto está asociado a epiglotis que son muy flojas, digamos, que no tienen soporte cartilaginoso. O sea, en el caso de que usted se encuentre con una de esas tres alternativas, doctor, ¿cómo las maneja usted? Sí, bueno, la primera, la del tabique, pues eso es algo que es una cirugía bastante de rutina para nosotros los otorrinos, ya la septoplastia. Entonces lo que se hace es, como había mostrado en la imagen, se corrige el tabique nasal y se reducen los cornetes. Con eso, pues ya el espacio quedaría libre para que el aire pueda pasar y después el paciente no tenga ningún problema para utilizar el CPAP. Lo segundo, la trompa patulosa es un problema que a los otorrinos pues sí nos quita un poco el sueño, porque la terapia de la trompa patulosa no es tan efectiva, ¿ya? O sea, la trompa patulosa, para los pacientes que no entienden, es cuando el aire se va de la nariz hacia el oído, ¿ya? De forma automática. Normalmente la trompa de Eustaquio es como una válvula que solo permite una compensación de presión. Por ejemplo, cuando bostezamos, cuando tragamos, se abre por una milésima de segundo y se compensa la presión atmosférica con la presión del oído medio. Cuando tenemos una trompa patulosa, el paciente al respirar, quiere decir que la trompa está abierta, incluso al respirar el paciente escucha su respiración en su oído. O también tiene algo que se llama autofonía, que el sonido se va por adentro, entonces se escucha como por dentro. Entonces eso se llama la trompa patulosa. Y cuando ponemos una mascarilla con CPAP, con presión positiva continua, el aire se va directamente a los oídos. Entonces el paciente, cuando se pone la mascarilla, siente que se le tapan los oídos, ¿ya? Entonces eso obviamente depende de la presión que estamos utilizando del CPAP. Ahí se puede utilizar ciertos sprays nasales para como que congestionar un poco la trompa, ¿ya? Para que la trompa no esté tan abierta, sino que se congestione. Y hay pacientes que también depende del grado de severidad, se les puede inyectar grasa, ¿ya? O ácido hialurónico a la trompa de Eustaquio para obstruirla un poco, ¿ya? Entonces esa sería como una solución. Otra solución es decirle al paciente, ok, si no tolera la CPAP, pues siempre están todas las otras alternativas quirúrgicas o de dispositivos que podemos utilizar. Y la tercera pregunta, pues si tenemos un problema de la epiglotis, pues eso sí es algo que nosotros en la somnoscopia, quiere decir en la exploración bajo anestesia, la vemos. Entonces, si el paciente tiene una
un problema de la epiglotis, se puede operar la epiglotis, ya se puede hacer una epiglotopexia, que es una intervención donde si esta es la epiglotis y esta es la base de la lengua, lo que se hace es se hace una herida en la parte posterior de la epiglotis y una herida en la base de la lengua, y luego estas dos van a cicatrizar entre sí, entonces se pegan, y entonces eso hace que ya no, la epiglotis ya no tenga esa como friabilidad de caerse y de obstruir la vía aérea. Entonces, son procedimientos que se pueden hacer. Es un área de difícil acceso porque estamos hablando de la base de la lengua, entonces es un poco difícil llegar ahí. Ahora, hay centros que utilizan la cirugía robótica para llegar a ese sitio, que son unos robots que tienen unos brazos, entonces uno puede accesar a esas áreas de difícil acceso de forma más fácil, ¿eh? Pero se puede hacer también sin el robot. Excelente. Muchas gracias por la explicación, doctor Alexander. Tengo una pregunta, Alexander, de señorita Sí. Rebeca. ¿Qué tratamientos existen para la hipertrofia de cornetes? La primera pregunta. Y de todos estos problemas que ha mencionado, ¿pueden producir ataques de asma? Ya. Bueno, la primera, ¿qué tratamiento existe para la hipertrofia de cornetes? Pues la hipertrofia de cornetes se puede tratar al inicio con un tratamiento conservador, quiere decir con un spray nasal con corticoide, y vemos si con eso alivia. ¿Ya? Hay pacientes que con el corticoide nasal alivian muy bien y no hay necesidad de intervenirlos. Luego, si el paciente no alivia con la cirugía, con el spray, se puede valorar una cirugía. Entonces, la cirugía, ¿qué tipo de cirugía hay? Nosotros lo que más hacemos es una radiofrecuencia de cornetes, y la radiofrecuencia de cornetes es introducir unas como agujas que tienen dos agujas y emiten una radiofrecuencia entre ellas, producen calor y eso hace que produzcan una cicatrización. Entonces esa cicatrización al final hace que el cornete se reduzca de tamaño. Hay otras técnicas donde también de cortar el cornete, hay diferentes dispositivos, se puede cortar, pero cuando uno corta demasiado, también tiene el riesgo de dejarle algo que es más síndrome de la nariz vacía, que entonces ya el flujo nasal aéreo se vuelve turbulento, entonces ya no entra de una forma laminar hacia adentro, hacia la garganta. Entonces, y también los cornetes tienen como parte sensorial, que decir como terminaciones nerviosas que nos dan como la percepción de que está pasando aire. Si nosotros quitamos todo este tejido, pues ya no tenemos sensibilidad a la hora de inspirar, entonces sentimos como que no está entrando aire, aunque realmente sí está entrando aire, ¿ya? Entonces, con los cornetes, pues ese es el cuidado que hay que tener, no quitar demasiado, ya no ser muy exagerado, decir, dejamos 2 agujeros enormes para que entre más aire, no, ya siempre tiene que haber un poco de cornete. Cornete tiene la función de calentar y humedecer el aire cuando nosotros respiramos para que el aire hacia los pulmones llegue de mejor calidad. Esa es la función de los cornetes. Luego la otra pregunta, si se pueden producir ataques de asma, pues no directamente, o sea, el asma, yo no soy neumólogo, ya no sé si alguien, tal vez Eduardo, que es internista, nos puede ayudar más con esa pregunta, pero el asma pues es una enfermedad inflamatoria. Los ataques de asma pues se pueden ir provocando por varios factores, alergias, ejercicio. Entonces, no sé si Eduardo quieres tomar la respuesta de esta pregunta. Sí, es bien interesante. Los ataques de asma, el asma puede exacerbarse con la apnea del sueño, debido a cambios en la presión del tórax negativo. Una presión negativa intratorácica es permitir el mayor flujo de aire contra una obstrucción, hace que el contenido de ácido de nivel gástrico del estómago puede entrar a las vías aéreas. Entonces puedes tener un asma nocturno y que mejora con el tratamiento, al tratar la apnea del sueño, el tratamiento que uno utiliza, ¿no? El CPAP o el dispositivo de danza mandibular. Hay estudios que demuestran que la severidad del asma va gradualmente mejorando a través del tiempo. Entonces es muy interesante ese aspecto, ¿no? Sí es factible. También Celia desea conversar un ratito. La única relación que yo vería sería la presencia de poliposis nasal asociado a aspirina y que el asma podría ser relacionado a aspirina. O sea, que ambas condiciones estén presentes.
pero digamos, poliposis nasal es diferente al síndrome de hipertrofia al cornete, que es fundamentalmente alérgico. Y Celia, pues ahora sí. Yo, más allá que esas dos relaciones que habéis comentado, la verdad es que no se me ocurre otra relación del asma con la apnea. Sí, a mí también. Pero mejor, también el reflujo es, es un síntoma muy frecuente en personas con asma. Acá también menciona la señorita Beatriz, hay un 40% de casos de coexistir rinitis y asma, y se habla de la hiperreactividad de la vía aérea. ¿Conoces un poco de ese tema, Alexandra? Sí, o sea, nosotros como torinos pues también vemos todo el tema de la rinitis, la rinitis alérgica, y los pacientes, al final la rinitis alérgica es una sobrereacción inmunitaria, y en este caso pues el asma también es una inflamación que se produce por una respuesta inmunológica. Entonces, sí puede, o sea, es muy común que los pacientes tengan rinitis y también tengan asma, ¿ya? Porque es el mismo tipo de inflamación. Entonces, igual la alergia puede también exacerbarle el asma, ¿ya? Entonces, la hiperactividad, pues sí puede, la realidad es de la nariz también, ¿ya? Quiere decir que se inflama toda la mucosa nasal, el paciente está con congestión nasal, con mucha rinorrea, quiere decir que le está siempre goteando la nariz. Eso es algo que sí es bastante común. Entonces, sí se asocia, o sea, si el paciente tiene más problemas de respiración nasal, pues se va a exacerbar también su tema de los ronquidos y también puede exacerbarse el tema de la apnea. Déjame. Ahora sí, Celia. Estás... Ahora sí. Es que es verdad que estoy muy afónica, ¿eh? Yo decía que Yuri Campana tenía la mano levantada, no sé si quiere sí, sí, justo era el siguiente, sí. Sí, Eduardo. No se escucha. Ahora sí, Yuri. Muchísimas gracias por la charla, de verdad que nosotros no somos del área médica, pero estamos aprendiendo un montón y estamos justo ahorita en un lanzamiento de un producto que justamente tiene que ver con todo lo que está relacionado con el sueño. Y mi pregunta era para el doctor, más bien, si él en esta etapa considera que puede haber algún tratamiento farmacológico para solucionar este problema. ¿Para qué problema específicamente? Para la apnea. El apnea. Ya, medicamentoso, o sea, han hecho estudios con algunos análogos de cannabinol, pero son estudios que con el dronabinol, pero es algo que quedó como inconcluso y hacen falta más estudios para poder decir si eso puede ayudar. Entonces, hicieron un estudio que salió hace unos años, pero la muestra era muy pequeña, entonces en ese sentido, pues no se puede decir que es representativa. Por el momento, pues yo como otorrino, pues no es como que mi campo de darle alguna terapia medicamentosa, porque todavía no tengo yo ahorita como certeza científica de que eso vaya a ayudar. Cuando ya esté establecido más, pues podríamos valorarlo, pero por el momento está en fase de estudio, diría yo. No sé si, qué dice el doctor Bazán y la doctora Marlo. Yo conozco que en algún momento se ha experimentado, ¿no?, con acetazolamida y otros fármacos que cambian, ¿no?, la sensibilidad que pueda tener el centro respiratorio a la hora de mandar impulso respiratorio en la apnea, pero que los resultados no han sido concluyentes. Por lo tanto, no se usan en práctica clínica. No sé, Eduardo. Sí, igual, exactamente, coincido contigo y con Alexander. Todavía está en investigación, ¿no? Y César va a hablar también. César, dime. Eduardo, el doctor Javaheri ha publicado algunos artículos y básicamente la mejora en apnea obstructiva y apnea central del Diamox es prácticamente, bajaba de un 44 eventos a la hora a 23, o sea que digamos, para los efectos prácticos no estaba curado.
pero digamos, ahora existe un movimiento que está saliendo de Harvard, usar una combinación de atomoxatina que se utiliza para los chicos que tienen una hiperactividad y mezclado con un antimuscarínico que es utilizado prácticamente, los urólogos usan en los casos que tengan una vejiga muy hipersensible. Esta combinación de medicamentos puede ser útil y lo que yo había leído era que, por ejemplo, bajaban el índice del sueño REM, de apnea REM, por un 50%. Pero, digamos, ahora en el meeting nacional de sueño ha sido presentado, pero todavía no estamos en condiciones de utilizarlo, ¿no? Una de las cosas que quería comentar que Alexander había mencionado, el otro día hubo una reunión local, digamos, auspiciada por la compañía que produce el estimulador del nervio hipogloso. Básicamente, esto para mí fue una sorpresa. En el último año, en el área donde yo vivo, se han hecho 67 implantes de este dispositivo. Uno de los problemas que fundamentalmente para calificar, tú tienes que tener un índice de masa corporal de menos de 32. Sí, eso lo ampliaron un poco ahora. Y ahora tratan de ampliarlo a 36. ¿No? Pero digamos, hasta la fecha que nosotros estábamos enviando pacientes, los pacientes que tienen apnea ligera no son considerados, ¿no? Una de las cosas que acerca del precio, básicamente con el estimulador y los estudios del sueño antes y después, más o menos el precio fluctúa entre 25,000 a 30,000 dólares, ¿no? O sea, eso es, digamos, hay que contraponerlo contra hacer el estudio de sueño, seguir a los pacientes en CPAP y que no usen la máquina. Pero si la compañía de seguros está aprobando, los otorrinos están haciendo bastantes de estas operaciones, pero una de las cosas que aprendí en la Universidad de California en San Francisco, hay que realizar un estudio de sueño después del tratamiento, ¿no? Estimulando al paciente, o sea. Sí, se hace. Es prácticamente un dispositivo externo que se coloca, que se activa el neuroestimulador en la noche nada más, y durante el día no se estimula. Bueno, pero en en lo de la Universidad de San Francisco mencionaron de que hay respondedores y no respondedores. O sea, si tú usas el criterio de índice de masa corporal de 32, remueves a los pacientes que tienen obstrucción concéntrica en el DICE, estos pacientes pueden ir bien, pero el mensaje es seguirlos y hacer un estudio de sueño. Pero hay personas que responden y hay personas que no. Sí, incluso cuando no responden, o sea, se está estudiando, o sea, al principio cuando empezaron a desarrollar el producto, un montón no respondían. Y luego empezaron a ver patrones por qué ciertos pacientes respondían y otros no. Entonces, lo primero que vieron es el patrón de colapso. Entonces, cuando hacemos la exploración bajo anestesia, lo que queremos ver es el patrón de colapso, si es anteroposterior, quiere decir de adelante para atrás, o si es concéntrico, quiere decir que viene de todas las paredes. Entonces vieron que los pacientes que tenían ese colapso concéntrico no respondían bien. Entonces, al final dijeron, ok, entonces cada vez fueron como que un poco más selectivos con los criterios de inclusión para al final seleccionar bien los pacientes, y al final lograron llegar a una tasa de 85%, ¿sí? Ahora están ampliando un poco
como que los criterios, ¿ya? El producto se ha vuelto muy popular en Estados Unidos, ya Estados Unidos es el mercado más grande por el momento, y también por el problema que hay de sobrepeso y obesidad en Estados Unidos, pues hay muchos pacientes que están como que se quedan fuera del tratamiento porque están por encima del índice de masa corporal. Ahora hace poco ampliaron, creo que hasta 40 de índice de masa corporal, ¿ya? Entonces, pero eso como que es un arma de doble filo porque pueden implantar más, pero yo creo que la tasa de éxito se va a disminuir si empiezan a implantar sin, como que sin seleccionar bien al paciente, ¿ya? Claro. César, hay unas preguntas hay unas preguntas del público que está bien interesada. Sí. Dame un minuto más para responder y ahí, César, tu aporte es siempre muy valioso. Alexander, el doctor Aspiazu comenta, desde el punto de vista práctico asistencial, ¿ustedes realizan, dice, a todos los pacientes con diagnóstico de la apnea del sueño? ¿O a los que requieren tratamiento o solamente en aquellos con intolerancia al CPAP en caso de valorar terapias alternativas como el dispositivo avance mandibular, cirugía faríngea? Si hacen a todos, le interesaría conocer su promedio de estudios, dice, mensualmente aproximadamente, ¿no? Muchas gracias, doctor Aspiazu. Sí. Pues muchas gracias por la pregunta. Pues no le hacemos a todos, ¿ya? Porque muchos pacientes al final vienen con nosotros le hacemos el estudio de sueño, le recetamos el CPAP, el paciente regresa después y dice, estoy de maravilla, ya me adapté, duermo como un bebé, perfecto, ¿ya? Entonces no hay necesidad de seguirle buscando una terapia alternativa si el paciente está contento con el CPAP. Entonces no le hacemos a todos la DICE, la sonoscopia, sino que lo hacemos a pacientes o que no quieren o no toleran el CPAP. Ok, entonces el DICE sería después del inicio de tratamiento a los que tienen inconvenientes de algún tipo con la herencia. Correcto. Exacto. Sí, así es. Ya, entonces no se hace de entrada, sino que es como o sea, ahí hay unos como flowcharts que puedes ver cómo es el tratamiento. No lo puse aquí por simplificar la plática, pero sí, no se hace a todos, ¿ya? Porque es gasto de recursos. El paciente, pues, es una sedación, ¿ya? Quiere decir que tampoco no tienes riesgo cero. Entonces, si no hay necesidad, pues no lo hacemos, ¿ya? Solo para pacientes que no toleran el CPAP. Y ahorita la promedio de estudios de DICE al mes pues varía mucho, pero yo te diría tal vez unos 5 o 8 al mes estamos haciendo, ¿eh? Entonces cada vez nuestra práctica, nuestro consultorio otorrino, pues nosotros somos consulta general de otorrino y con un compañero, el doctor César Casanova, pues estamos como que enfocándonos más en la terapia del sueño. Entonces conforme pues vamos ahí como que trabajando, pues hay como efecto de llamada y vamos teniendo un poco más de volumen de tema de sueño y restando un poco de lo demás, ¿eh? Esta pregunta quizás sea mejor para Celia, que es neuróloga, pero le gusta. No, ¿la parálisis del sueño está relacionada con la apnea del sueño? Pues no, porque no hay ninguna relación. En la parálisis del sueño se mantiene con tono y con actividad muscular normal el diafragma, lo cual salva la vida, ¿no? O sea, porque al final uno está paralizado, pero sigue respirando. Así que no se produce apnea durante una parálisis del sueño. Excelente. Esta pregunta de Enrique, la pregunta previa de la señorita Rebeca, esta es de Enrique. Buenas tardes. Esta es para ti, Alexander. Tengo el tabique desviado por más de 30 años, despertando con una fosa nasal libre y otra obstruida. Se queda de garganta y ronquidos, incrementados con sobrepeso, ¿no? ¿Una cirugía de la nariz ayudaría a dejar de tener estos problemas? Pues obviamente en responder esta pregunta con estos datos tan pocos datos y sin valorar al paciente, pues yo no puedo decirle al paciente si al final una cirugía nasal le va a ser factible o no, ¿ya? Entonces, para esto, Enrique, habría que valorar, hacer una exploración por parte de un otorrino y ver, por los síntomas puede que sí, ¿ya? Pero eso hay que al final explorar la nariz y ver cuál es el problema, si hay una desviación del tabique o si hay algún pólipo o alguna otra cosa, ¿ya? Si es la válvula nasal. Entonces eso hay que verlo en consulta. Entonces puede que se pueda mejorar, ¿ya? Y si nosotros tenemos un mejor flujo aéreo nasal, pues sí, los ronquidos pueden disminuir. Exacto.
Aquí una pregunta. ¿Usted se dedica a colocar los implantes del hipogloso? Sí, ¿Qué tan caros son? Y en España los seguros sí, lo está bien, cubren. pues. Sí, o sea, en España, sí, nosotros, yo y mi compañero doctor Casanova, por el momento somos los únicos médicos que estamos haciendo esta cirugía en España. Ujú. Ya. ¿Qué tan caros son? Pues más o menos el mismo precio que en Estados Unidos, ya más o menos 22.000 euros vale solo el dispositivo. Aparte hay que agregar como que el costo de la cirugía, la estancia hospitalaria. Al final al paciente le sale más o menos 31.000 euros, ¿ya? Pero previo a eso también hay que hacer ciertos estudios, ¿ya? O sea, hay que hacer los estudios, primero una polisomnografía o poligrafía, luego hay que hacer la somnoscopia. Entonces, ese es como que el precio solo de la cirugía como tal, ¿ya? Ujú. Y la estimulación del nervio hipogloso, es pregunta de Manuel, adelantar la lengua, igual que hace el dispositivo de avance mandibular, ¿pueden tener las mismas indicaciones? O sea, no, eso es diferente, ya porque en uno lo que vamos a tener con el DAM, que es el dispositivo de avanzamiento mandibular, es solo una como cambio de postura, ya, pero no vamos a movilizar o como que estimular algún músculo, mientras que con la estimulación del nervio hipogloso lo que hace es que la vía aérea se estimula, entonces tiene un tono muscular más fuerte. Claro. Entonces, y eso hace que también se abra la vía aérea, ¿ya? Y también la lengua se protruya y abra la vía aérea. Entonces, son como dos, aunque es el mismo sitio, ¿ya? La lengua, la que vamos a trabajar, pero son diferentes como maneras de hacerlo, ¿eh? Claro. Entonces, las indicaciones, pues, son diferentes porque la indicación del DAM, pues, es si el paciente mejora, ¿ya? A la hora de nosotros hacer la DICE, si el paciente mejora cuando avanzamos la mandíbula o hay un dispositivo que hay para nivelar el avance de la mandíbula. Entonces, nosotros podemos calibrar durante la somnoscopia cuántos milímetros tenemos que avanzar en la mandíbula para que mejore. Y las indicaciones para la terapia del nervio hipogloso, pues es dependiendo del índice de apnea y hipapnea, del tipo de colapso que tenga, lo que comentaba anteriormente, que tiene que tener un colapso anteroposterior. Entonces, las indicaciones son un poco diferentes, ¿ya? Y también en precio, pues cambia mucho, ¿ya? O sea, una férula de avanzamiento mandibular, estamos hablando aquí en España más o menos unos 1.000 euros, y el otro pues vale 30 veces más, ¿ya? Excelente. Tengo una consulta. La faringoplastía, mencionaste que tenía un 70% de éxito de resolver la apnea del sueño, ¿o me corriges? Sí. ¿Y ese tratamiento es permanente o podría haber una recurrencia de la apnea del sueño en el futuro? Sí, o sea, es algo que sí puede, o sea, no se puede decir que es permanente. ¿Por qué? Porque al final los tejidos también van cambiando. ¿Ya? Si el paciente después gana peso, si el paciente tiene también el tono muscular conforme avanza la edad, va también cambiando. Entonces, por lo tanto, no se le puede decir al paciente, esta cirugía le va a durar de aquí hasta que sea una persona mayor de 80 años, ya no se puede decir eso, ¿ya? Sino que eso puede ir cambiando. Entonces, la tasa de éxito es, si lo vemos como que a mediano plazo, ¿ya? Okay. Entonces, y para las faringoplastias, pues hay muchas técnicas diferentes, ¿ya? Se han ido también evolucionando. La más conocida anteriormente, que era la UEP3, ¿ya? La uoplato faringoplastia. Esa ya quedó como que en el olvido por la tasa de éxito que no era tan buena, y ya han habido varios médicos que han como que evolucionado las técnicas y han hecho como que diferentes como que técnicas para mejorar y recolocando músculos, abriendo espacios, tirando con suturas barbadas, que lo que hacen es recolocar el paladar de una forma más anterior y más superior. Entonces, hay diferentes técnicas que sí han ido evolucionando en los últimos 20 años, que por eso ahora tenemos una tasa de éxito mayor, pero no tenemos una tasa de éxito del 100%. Entonces, falta todavía investigar y llegar a
buscar todavía una mejoría. Claro, entonces una parte importante es cuando un paciente con apnea del sueño se evalúa con el otorrinolaringólogo, tiene que darle también las expectativas de éxito y de manera ideal, ¿no? Saber realmente si es factible o no y qué porcentaje de éxito puede esperarse, porque no hay una cura al 100% como mencionas. Y también otro tema, creo que con Celia esto ya se da a entender que es un servicio de colaboración entre diferentes especialidades, ¿no? Medicina del sueño con somnólogo, con otorrinolaringología, neurología, que es importante, no solo una especialidad puede tratar la apnea del sueño en sí. Hay que mencionar también, me imagino, nutrición, terapia miofuncional que mencionaste también es muy importante, ponerlo más en práctica en casos leves, como mencionaste. Y también, te pregunto porque he tenido pacientes que me mencionan, doctor, si me retiro las amígdalas, ¿me curo la apnea del sueño? Una persona adulta, pero Sí, han sí, pasado, sí. no sé, Celia, y a ti te ha pasado, pero a Sí, mí sí me han Sí, sí, preguntado. también me ha pasado, sí, sí. ¿Te ha pasado? Sí, sí. Pues eso, o sea, sí es una pregunta válida y sí, algunos pacientes sí, ya, todo depende del tamaño de las amígdalas, ya. Las amígdalas nosotros cuando las vemos como la imagen que había mostrado, hay una clasificación que va de 1 a 4, ya. Entonces, si el paciente tiene unas amígdalas 3 o 4, sí está indicado quitar las amígdalas porque probablemente con ese retiro de amígdalas mejoraría, porque al final cuando se colapsan nosotros dormimos, se relajan los músculos, se colapsan los tejidos, pues tenemos ahí como que es el colapso y la obstrucción que quita el tamaño de las amígdalas, pues sí puede provocar la apnea. claro. Y hay también otros pacientes que mencionan, doctor, yo creo que como que es mi tabique, o sea, la nariz es el problema de mi apnea del sueño, así preguntan. O sea, no, o sea, la nariz no produce apnea del sueño, la nariz puede provocar ronquidos y la nariz puede provocar problemas de flujo nasal para el CPAP, pero si nosotros corregimos un tabique nasal, no le va a quitar las apneas. Claro, excelente. Acá una última pregunta. ¿El costo del DICE está justificado para ver si está indicado un tratamiento como el del dispositivo de avance mandibular? Sí, o sea, la somnoscopia es una prueba que realmente no tiene un costo muy elevado, por lo cual sí se justifica para hacerlo, ¿ya? Porque es una prueba que es rápida y no tiene no es muy compleja. Entonces sí se justifica porque al final nosotros lo que queremos es saber si el paciente va a ayudar. Lo que siento que no está justificado es darle un DAM a un paciente que no tiene la indicación, que eso sí es un costo muy alto para algo que no le va a servir para nada, ¿ya? Y eso lo vemos bastante frecuente porque obviamente hay dentistas o maxilofaciales que quieren vender este dispositivo y al paciente se lo ponen y no le funciona nada, se gastaron 1,000 euros y no tenía indicación para el DAM. Entonces, nosotros le podemos dar con más certeza de ver si ese dispositivo le va a funcionar. Al final, si lo tolera, si aguanta dormir con eso, pues ya es otra cosa. Pero aunque sea la indicación de que si le va a abrir la vía aérea, nosotros lo podemos verificar con la somnoscopia. Excelente. Bueno, Yo, realmente yo, sí, yo Celia. creo que de todo lo que hemos dicho, fijaos lo importante que es la medicina del sueño de manera multidisciplinar e individualizada, porque tenemos muchísimos escenarios distintos, o sea, no hay dos pacientes iguales y creo que en el tema de la apnea se ve muchísimo. Es que necesitas tener mucha información sobre cómo es la apnea, si es posicional, si no, si tiene sobrepeso, si tiene patología otorrino de ORL, ¿no? Si tiene, yo qué sé, si tiene todas las piezas dentales para colocar el DAM. O sea, hay tantas variables a considerar que verdaderamente creo que hacemos un buen trabajo Sí, investigando. claro. Ese es cierto, otorrino, odontología, medicina del sueño, nutrición. Es muy amplio el rango también y los que se dedican a medicina del sueño saben que es importante trabajar de manera multidisciplinaria. Esa es la clave, porque también un buen terapista cardiorrespiratorio también te puede dar el éxito también en ese aspecto. Puede ser una mascarilla diferente, de todo tipo. Entonces, realmente ha sido una excelente charla. Ya se acabó el tiempo, aunque no lo crean, ya pasó nuestra hora de webinar. Gracias por todas esas preguntas.
Y gracias al doctor Alexander Bunge por responder todas en gran detalle. Y también el aporte del doctor Liendo. Siempre es bienvenido. Su conocimiento siempre me encanta. Nos aporta un montón. Y no sé, de mi parte, ya acabé. ¿Qué palabras desea Alexander y Celia? Yo quiero daros las gracias, sobre todo a Alexander, ¿no? Por la fantástica charla, a todos los que se han podido unir, porque de verdad que yo como neuróloga siempre aprendo en estas charlas y eso pues me enriquece muchísimo. A mí también, como italiano también me encanta aprender más. ¿Y a ti, Alexander? Gracias por la invitación. Y aquí les presento a mi hijo que viene aquí a saludar. Ella, está bien. Entonces, nada, pues muchas gracias por la invitación y nada, espero que hayan aprovechado y cualquier duda, pues siempre estoy abierto para solucionar dudas y bueno, tal vez pongo aquí en el chat si alguien quiere alguna duda, les pongo mi correo electrónico, que Claro. eso me faltó en la presentación. ¿Lo colocas? Excelente. Entonces aquí tienen mi correo electrónico por cualquier duda, cualquier cosa relacionada al sueño y la apnea del sueño, pues con mucho gusto. alexander.bunge@quironsalud.es. Exacto. No, muchas gracias, Alexander. Gracias a todos los que asistieron por su interés y continuamos con nuestros webinars. El próximo será muy pronto y seguimos hablando de toda esa parte de medicina del sueño y el trabajo en equipo, que es vital, como menciona Celia. Es individualizado y multidisciplinario. Es muy importante. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes y nos estamos viendo muy pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.